¿Alguna vez te has preguntado cómo es posible que todo este universo perfecto exista? ¿Qué fuerza, qué leyes o qué destino han hecho que las estrellas brillen en la oscuridad? Hoy vamos a sumergirnos en uno de los mayores misterios que la humanidad ha perseguido desde tiempos inmemoriales. El universo, el origen de la vida y el principio de todo lo que conocemos. Pero hay algo aún más asombroso que descubriremos al final. ¿Te atreves a seguir este viaje? Vamos allá. Capítulo 1. La eternidad del universo. Desde tiempos inmemoriales, los seres humanos hemos dirigido nuestra mirada al cielo, buscando entender los misterios que nos rodean. Cada noche, millones de estrellas se despliegan ante nuestros ojos. Pero, ¿alguna vez te has detenido a pensar en el vasto vacío entre ellas? ¿Por qué hay algo en lugar de nada? Nuestros ancestros no siempre tuvieron las respuestas. En la antigua Grecia, filósofos como Anaximandro se plantearon las mismas preguntas. Él pensaba que el origen del universo estaba en algo que él llamaba el apeiron, una sustancia infinita y eterna que no tenía principio ni fin. Para él, todo lo que existía se originaba en este principio sin forma, este vacío divino. Sin embargo, los avances de la ciencia no llegaron hasta mucho después. En esa misma época, Aristóteles concebía el cosmos de una manera muy distinta. Para él, el universo era finito, ordenado y estable, con la Tierra en el centro. Esta visión fue dominante durante siglos. La gente pensaba que todo giraba alrededor de nuestro planeta, un punto fijo en el espacio. Pero, como sucede en la ciencia, los paradigmas son cuestionados y reemplazados. En el siglo XVI, un astrónomo polaco llamado Nicolás Copérnico hizo una revolución científica. A diferencia de Aristóteles, Copérnico propuso que el Sol, no la Tierra, era el centro del universo. Una idea audaz que no fue aceptada de inmediato, sobre todo por la Iglesia, que sostenía que la Tierra era el centro de la creación. Sin embargo, los hechos nunca mienten. Con el tiempo, otros científicos, como Galileo Galilei y Johannes Kepler, confirmaron que la visión heliocéntrica de Copérnico era correcta. Gracias a sus observaciones, entendimos que los planetas, incluida la Tierra, giran alrededor del Sol. A partir de ahí, la forma en que veíamos el universo comenzó a cambiar para siempre. Y la historia no se detuvo ahí. A finales del siglo XVII, otro gigante de la ciencia, Isaac Newton, formuló las leyes del movimiento y la gravedad. Su teoría de la gravitación universal nos explicó por qué los planetas se mueven de la manera en que lo hacen, cómo se mantienen en órbita y cómo las fuerzas de la naturaleza se interrelacionan. Pero, a pesar de sus logros, Newton sabía que no lo sabía todo. Aunque pudo describir cómo las fuerzas operan, no entendió completamente por qué las cosas suceden de esa manera. Se dio cuenta de que aún quedaban preguntas por responder, preguntas que seguirían desafiando a los científicos durante siglos. La búsqueda de respuestas no terminó con Newton. Y de hecho, lo que él escribió como una fuerza invisible, la gravedad, se convertiría en una de las claves para entender la naturaleza misma del universo. Pero no fue hasta el siglo XX que un nuevo concepto revolucionó aún más nuestro entendimiento del cosmos. Capítulo 2. El Big Bang, el origen de todo lo conocido. Después de siglos de exploraciones y teorías, los científicos llegaron a un descubrimiento que cambiaría para siempre nuestra comprensión del universo, el Big Bang. Esta teoría, que describe el nacimiento del universo, nos revela un concepto fascinante y desconcertante a la vez. Todo lo que existe hoy, desde las estrellas más lejanas hasta nuestra propia existencia, comenzó con una explosión hace aproximadamente 13.8 mil millones de años. El concepto del Big Bang no surgió de la noche a la mañana, ni fue una idea de un solo hombre. De hecho,
Antes de que esta teoría se consolidara, la mayoría de los astrónomos creían que el universo era eterno y estaba en un estado estático. No había comienzo ni fin. Todo era un ciclo continuo. Pero, en el siglo XX, los avances en la observación del espacio revelaron algo completamente diferente. En 1929, el astrónomo Edwin Hubble hizo un descubrimiento que sacudió la comunidad científica. El universo se estaba expandiendo. Hubble observó que las galaxias se alejaban unas de otras, lo que sugería que en el pasado, el universo debía haber estado mucho más concentrado en un solo punto. Si las galaxias se alejan unas de otras, significa que alguna vez estuvieron todas juntas en un solo lugar. Esto fue la chispa que encendió la teoría del Big Bang. Ahora bien, ¿qué sucedió en ese primer momento? La explosión inicial no fue una explosión en el sentido tradicional. No hubo una explosión que se expandiera en el espacio vacío, sino una expansión del propio espacio-tiempo. En los primeros instantes del Big Bang, todo el universo estaba concentrado en una singularidad, un punto infinitamente denso y caliente. En esa singularidad, las leyes de la física tal como las conocemos no se aplican y la materia y la energía estaban en un estado caótico. A medida que el universo comenzó a expandirse, las partículas subatómicas se formaron y la temperatura descendió lo suficiente como para que los átomos comenzaran a formarse. Estos átomos, principalmente hidrógeno y helio, se agruparían bajo la fuerza de la gravedad para formar las primeras estrellas y galaxias, dando inicio a la estructura que hoy conocemos en el cosmos. Lo asombroso del Big Bang es que no solo explica cómo comenzó el universo, sino también porque sigue evolucionando. Desde esa primera expansión, el universo no ha dejado de cambiar. La materia se agrupa, las estrellas nacen y mueren, y las galaxias siguen alejándose unas de otras, como si el universo estuviera escrito para expandirse sin cesar. Sin embargo, a pesar de la evidencia que respalda esta teoría, todavía hay preguntas sin respuesta. ¿Qué ocurrió antes del Big Bang? ¿Había algo más antes de esa explosión inicial, o el tiempo mismo comenzó en ese momento? ¿Es el Big Bang un evento único o parte de un ciclo cósmico más grande? Estas son preguntas que los científicos continúan explorando. Pero una cosa es segura: el Big Bang no solo dio origen a las estrellas y los planetas, sino también a todo lo que somos. El hidrógeno y el helio que se formaron en esos primeros momentos se combinarían miles de millones de años después, para crear los elementos pesados que componen la Tierra, nuestra atmósfera y nuestros cuerpos. Sin el Big Bang, no existiría la vida tal como la conocemos. Capítulo 3. La teoría de la relatividad y la nueva mirada al espacio-tiempo. Hasta principios del siglo XX, la visión de los científicos sobre el universo estaba muy influenciada por las ideas de Isaac Newton. Según su teoría de la gravedad, el espacio y el tiempo eran absolutos. El espacio era un escenario fijo en el que los eventos ocurrían, y el tiempo fluía de manera uniforme, como un reloj que avanza sin importar lo que sucediera en el universo. Sin embargo, esta concepción estaba a punto de ser desmantelada por un hombre que cambiaría por completo nuestra forma de entender la realidad: Albert Einstein. En 1905, Einstein presentó su teoría de la relatividad especial, que rompió con la noción de que el tiempo y el espacio eran entidades independientes y absolutas. Según Einstein, el tiempo y el espacio no son fijos, sino que están interrelacionados y pueden ser alterados por la velocidad a la que nos movemos. De hecho, a medida que un objeto se acerca a la velocidad de la luz, el tiempo para él pasa más lentamente, un fenómeno conocido como dilatación del tiempo. Este concepto desafió nuestras intuiciones más básicas sobre cómo funciona el universo. La teoría de la relatividad especial también mostró que el espacio y el tiempo no son dos entidades separadas, sino que forman una única estructura cuatridimensional llamada espacio-tiempo. En esta nueva visión, los objetos no se mueven a través del espacio y el tiempo por separado. Más bien,
Se mueven a través de este tejido cuatridimensional, una estructura que puede curvarse y distorsionarse según la presencia de masa y energía. Pero fue en 1915 cuando Einstein llevó esta idea aún más lejos con su teoría de la relatividad general, una expansión de la relatividad especial que describía la gravedad no como una fuerza misteriosa que atrae los cuerpos, como había propuesto Newton, sino como una curvatura del espacio-tiempo provocada por la masa de los objetos. Según esta teoría, la presencia de un objeto masivo, como un planeta o una estrella, deforma el espacio-tiempo a su alrededor, creando lo que percibimos como gravedad. Esta visión revolucionó por completo nuestra comprensión de la gravedad y el espacio. Los planetas no son atraídos hacia el Sol por una fuerza invisible, como pensaba Newton, sino que se mueven a lo largo de las curvas en el espacio-tiempo causadas por la masa del Sol. Este concepto, aunque complejo, fue confirmado en 1919, cuando los astrónomos británicos observaron cómo la luz de las estrellas se curvaba alrededor del Sol durante un eclipse, como lo había predicho la relatividad general. El impacto de la relatividad general fue mucho más allá de la gravedad. Esta teoría también abrió las puertas a conceptos nuevos y extraordinarios, como los agujeros negros, regiones del espacio-tiempo donde la gravedad es tan intensa que nada, ni siquiera la luz, puede escapar de ellas. Los agujeros negros, antes considerados solo una curiosidad matemática, se convirtieron en una predicción fundamental de la relatividad y, con el tiempo, en uno de los fenómenos más misteriosos y fascinantes del cosmos. A lo largo del siglo XX, los avances en la física y la tecnología confirmaron aún más las predicciones de la relatividad general. Las señales de GPS que usamos todos los días, por ejemplo, deben tener en cuenta los efectos de la relatividad para funcionar correctamente, ya que los satélites en órbita experimentan un paso del tiempo diferente al de la Tierra debido a la dilatación gravitacional del tiempo. La relatividad también cambió nuestra visión del cosmos a gran escala. Nos mostró que el universo no es estático ni eterno, como se pensaba antes. En su lugar, está en constante expansión, un fenómeno que se conecta directamente con la teoría del Big Bang, que habíamos explorado antes. El espacio-tiempo se estira y se expande, llevando las galaxias cada vez más lejos unas de otras, impulsadas por la misteriosa fuerza de la energía oscura. Einstein, con sus ecuaciones, transformó no solo nuestra visión del universo, sino nuestra comprensión más profunda de la naturaleza misma de la realidad. Su trabajo nos mostró que el espacio-tiempo no es solo el escenario en el que ocurren los eventos, sino que es una parte activa y dinámica de los mismos, una estructura en constante cambio que interactúa con la materia y la energía de formas que aún estamos descubriendo. Capítulo 4. La expansión del universo, el enigma de la energía oscura. Una de las observaciones más asombrosas del siglo XX fue el descubrimiento de que el universo no solo está en expansión, sino que esa expansión está acelerándose. Este hallazgo cambió nuestra comprensión del cosmos de manera radical. Durante siglos, los científicos pensaron que la gravedad, la fuerza que atrae los objetos hacia sí, podría estar ralentizando la expansión del universo. Pero, a medida que se observaban más y más galaxias distantes, se hizo evidente que algo extraño estaba sucediendo. Las galaxias se alejaban de nosotros más rápido de lo que se esperaba. En 1998, dos equipos de astrónomos, de forma independiente, hicieron un descubrimiento sorprendente. Al estudiar supernovas distantes, se dieron cuenta de que estas explosiones estelares no solo se estaban alejando, sino que lo hacían a una velocidad cada vez mayor. Esto significaba que la expansión del universo no solo no estaba desacelerando, sino que, en lugar de eso, estaba acelerando. El misterio detrás de esta aceleración fue bautizado como energía oscura. Es uno de los mayores enigmas de la física moderna, y, aunque no sabemos qué es exactamente, los científicos creen que representa aproximadamente el 68% del contenido total de energía en el universo. Es decir, la mayor parte del universo está compuesto por algo que no podemos ver ni entender completamente.
La energía oscura no tiene ninguna interacción directa con la materia de la forma en que lo hace la gravedad. De hecho, parece tener el efecto contrario. En lugar de atraer las cosas, está empujando las galaxias unas de otras, acelerando su expansión. Esta misteriosa fuerza está haciendo que las distancias entre las galaxias aumenten cada vez más rápido. Pero, ¿por qué no la hemos detectado? La respuesta es que la energía oscura no emite luz ni radiación, lo que la hace completamente invisible. Los astrónomos solo pueden inferir su existencia observando sus efectos sobre la materia visible, como las galaxias y las estrellas. Aunque aún no sabemos qué es exactamente la energía oscura, es fundamental para nuestro entendimiento de la estructura y la evolución del universo. Hay varias teorías que intentan explicar qué podría ser la energía oscura. Una de las más aceptadas es la llamada constante cosmológica, propuesta originalmente por Albert Einstein en 1917. Einstein introdujo este concepto en sus ecuaciones de la relatividad general como una forma de mantener un universo estático, lo que él pensaba era necesario en ese momento. Sin embargo, cuando se descubrió que el universo se estaba expandiendo, Einstein abandonó esta idea, refiriéndose a ella como su mayor error. Curiosamente, la constante cosmológica ha regresado, pero en un contexto completamente diferente. Hoy en día, muchos científicos la ven como una posible explicación para la energía oscura, considerando que es una forma de energía inherente al espacio vacío que está impulsando la expansión del universo. A medida que los telescopios mejoran y la tecnología avanza, los científicos están cada vez más cerca de desentrañar este misterio. Aún no entendemos completamente la naturaleza de la energía oscura, pero sabemos que es esencial para que el universo siga existiendo como lo conocemos. Si no fuera por ella, la expansión del universo podría haberse detenido hace miles de millones de años, y todo lo que existe podría haberse colapsado de nuevo en un punto de alta densidad, como sucedió en el Big Bang. La energía oscura nos invita a reflexionar sobre lo poco que realmente sabemos sobre el cosmos. A pesar de los enormes avances en la ciencia y la tecnología, estamos apenas al principio de nuestro entendimiento del universo. ¿Qué otros misterios se esconden en las sombras del espacio, esperando ser descubiertos? Solo el tiempo y la investigación científica podrán responder a estas preguntas. Pero, mientras tanto, el enigma de la energía oscura sigue siendo uno de los más fascinantes y desconcertantes de nuestra época. Capítulo 6. El multiverso, la posibilidad de otros universos. A lo largo de nuestra exploración del universo, hemos hablado de las maravillas y misterios de nuestro cosmos. Pero, ¿qué pasaría si todo lo que conocemos, todas las galaxias, estrellas y planetas, fueran solo una pequeña fracción de algo mucho más grande? ¿Y si, en realidad, el universo que podemos observar no fuera el único? Esta es la fascinante y desconcertante teoría del multiverso. El concepto de un multiverso, la idea de que existen otros universos además del nuestro, ha capturado la imaginación de científicos y filósofos durante décadas. ¿Qué significa esto exactamente? Imagina por un momento que el universo que conocemos, con sus leyes físicas, materia y energía, es solo una burbuja flotando en un mar infinito de otras burbujas cósmicas, cada una con sus propias reglas y características. Algunos de estos universos podrían ser muy similares al nuestro, con galaxias, estrellas y planetas como los que vemos, mientras que otros podrían ser radicalmente diferentes, con leyes físicas que no conocemos, condiciones completamente alienígenas para la vida. El concepto de multiverso surge de varias teorías en física, especialmente de la teoría de la inflación cósmica y la mecánica cuántica. La teoría de la inflación propone que, en los primeros momentos del Big Bang, el universo experimentó una expansión exponencial extremadamente rápida. Esta expansión podría haber generado burbujas universales separadas, cada una con sus propias propiedades físicas, por lo tanto, con diferentes constantes y reglas. En otras palabras, nuestro universo sería solo una burbuja en un vasto mar de universos, cada una en su propio ciclo de expansión y evolución.
La mecánica cuántica también juega un papel en la teoría del multiverso, en especial con la interpretación de los mundos múltiples de Hughes Verret. Según esta interpretación, cada vez que ocurre una decisión o evento cuántico, el universo se divide en diferentes ramificaciones, creando versiones paralelas de la realidad. De acuerdo con esta idea, por cada elección que tomamos, un nuevo universo se crea, con un tú que hace una elección diferente, lo que daría lugar a infinitas versiones de la misma realidad. Aunque estas teorías suenan fantásticas, hay un problema. No podemos probar la existencia de estos otros universos. Debido a que la mayoría de las teorías del multiverso sugieren que los otros universos están separados de nuestro propio universo observable por vastas distancias, no hay forma de interactuar con ellos ni observarlos directamente. Los científicos se enfrentan al desafío de formular predicciones que podamos probar con experimentos, pero hasta ahora, todo lo relacionado con el multiverso permanece en el terreno de la teoría. Esto plantea una pregunta fundamental. ¿Realmente necesitamos la teoría del multiverso para explicar lo que vemos en el universo? Algunas de las características más sorprendentes del universo, como el ajuste fino de las constantes físicas, se podrían explicar como una suerte de selección en la que nuestro universo es el único que reúne las condiciones adecuadas para la vida. Pero, por otro lado, la idea de que existen muchos universos con diferentes leyes podría proporcionar una explicación más profunda de la increíble perfección de nuestro cosmos. A pesar de la falta de pruebas directas, el concepto del multiverso sigue siendo una parte importante de la física moderna. Los avances en la comprensión de la gravedad cuántica y las teorías sobre el origen del universo podrían proporcionar más pistas sobre la validez de esta teoría. Mientras tanto, el multiverso permanece como un campo intrigante de especulación científica, donde las fronteras de lo conocido se difuminan y el alcance de la imaginación humana se extiende más allá de lo que jamás imaginamos. Capítulo 7. El propósito del universo. ¿Un simple accidente? Con todo lo que hemos explorado hasta ahora, es inevitable plantearse una pregunta fundamental. ¿Por qué existe el universo? ¿Es solo un accidente cósmico, una serie de eventos aleatorios que han dado lugar a las estrellas, los planetas, finalmente, a la vida tal como la conocemos? ¿O, por el contrario, existe algún propósito detrás de todo esto? ¿Es posible que el universo tenga una razón, un diseño, una intención? A lo largo de la historia, la humanidad ha buscado respuestas a estas preguntas, tanto desde la ciencia como desde la filosofía y la religión. En el ámbito científico, el descubrimiento de las leyes que rigen el universo ha proporcionado una explicación sobre cómo ocurren los eventos. Desde la gravitación hasta la energía oscura, los científicos han identificado las fuerzas que dan forma a la materia y la energía en el cosmos. Sin embargo, la cuestión del por qué sigue siendo un misterio, ya que la ciencia se ocupa principalmente del cómo y del qué, mientras que la filosofía y la religión abordan las preguntas más profundas sobre el significado y el propósito. Uno de los enfoques más intrigantes para intentar entender el propósito del universo es el principio antrópico. Este principio sugiere que el universo tiene las características precisas que permiten la existencia de vida consciente porque, si no fuera así, nosotros no estaríamos aquí para preguntarnos sobre ello. En otras palabras, si el universo no estuviera finamente ajustado para permitir la vida, no habría ningún observador que pudiera hacer estas preguntas. El hecho de que existamos y podamos estudiar el universo podría ser la respuesta en sí misma. El universo está como está porque necesitaba ser así para que la vida y la conciencia pudieran surgir. Algunos científicos y filósofos defienden el principio antrópico de manera más fuerte, sugiriendo que no solo es una coincidencia que el universo sea adecuado para la vida, sino que, de alguna manera, el universo estaba destinado a ser así. Esto plantea una visión más filosófica y casi teleológica del cosmos, en la que las leyes de la física no solo permiten la vida, sino que están diseñadas para que los seres conscientes surjan y se pregunten por su existencia. Pero, por otro lado, hay quienes argumentan que la apariencia de un universo ajustado para la vida es simplemente un efecto de selección.
Vivimos en un universo que es adecuado para nosotros porque, de no ser así, no estaríamos aquí para observarlo. Este enfoque propone que el universo no tiene un propósito inherente y que nuestra capacidad de preguntarnos por el significado de todo esto es solo el resultado de las condiciones que nos permitieron surgir. En otras palabras, nosotros somos una casualidad en un vasto océano de probabilidades. Más allá de la ciencia, esta pregunta también tiene implicaciones profundas en el ámbito filosófico y espiritual. En muchas culturas y religiones, el universo tiene un propósito mayor, uno que va más allá de la mera existencia física. En algunas creencias, el universo es el resultado de una creación divina, diseñado con un propósito específico para la humanidad. Otras filosofías ven el universo como un ente en constante evolución, en el que todo tiene una razón y un destino interconectado. En última instancia, aunque la ciencia puede proporcionarnos una comprensión más clara de los mecanismos que hacen funcionar el universo, la pregunta sobre el propósito de todo esto puede que nunca se resuelva completamente. Lo que sí sabemos es que la búsqueda de respuestas, la curiosidad que nos impulsa a explorar el cosmos, es una parte fundamental de nuestra naturaleza humana. Quizás, al buscar el propósito del universo, descubrimos más sobre nosotros mismos y sobre el lugar que ocupamos en el vasto panorama del cosmos. El hecho de que podamos preguntar, reflexionar y tratar de comprender el universo es, en sí mismo, un testamento a lo extraordinario de nuestra existencia. Si el universo tiene un propósito o no, esa es una cuestión que quizás nunca podamos responder con certeza. Pero lo que sí sabemos es que, mientras sigamos buscando, seguiremos aprendiendo más sobre el cosmos, y quizás también sobre el propio propósito de nuestra existencia. Hemos llegado al final del vídeo, y no puedo estar más feliz de que me hayas acompañado hasta aquí. Si este viaje de transformación te ha resonado, si sientes que algo dentro de ti ha despertado, entonces sabes que esto es solo el comienzo. ¿Te gustaría seguir explorando más sobre cómo crear una vida alineada con tu verdadero ser? Entonces no te vayas. Suscríbete ahora mismo, porque el verdadero cambio no solo ocurre en este video, sino en todo lo que está por venir. Al darle suscribir, no solo estarás uniéndote a esta comunidad, sino que también estarás enviando un mensaje al universo. Estás listo para recibir la vida que mereces. Haz clic en el botón y acompáñame en el próximo capítulo de esta increíble aventura hacia tu mejor versión. Nos vemos pronto, transformados y listos para todo lo nuevo que está por llegar.